Bienvenidos, estamos en el tutorial 4 de CPSS. La idea del trabajo de hoy es centrarnos en los estadísticos descriptivos que trae el software, específicamente los que veíamos acá en análisis, cuando se hacen descriptivos. Eh, Antes de iniciar con este trabajo, que, que periódicamente avanzamos la sesión pasada desde frecuencias y descriptivos y tablas cruzadas. Vamos a iniciar hoy con un elemento importante a tener en cuenta, y es la lectura de hojas de cálculo cuando ustedes trabajan material en Excel y desean procesarlo en SPSS. Y luego vamos a ver la forma en que se trabaja los datos perdidos, que es algo que les estaba debiendo, que me parece que es fundamental. Bien, para hacer el ejercicio vamos a ver un documento que está previamente instalado en el software. Ustedes, como les había comentado, archivo nuevo de datos. Estos datos los buscamos en el disco duro, archivo, abrir, datos. Y acá recuerden que nos vamos al disco duro, siempre hace el nombre que tenga de su computador, Files Program, allí buscamos IBM, SPSS, estadísticas, por defecto aparece el 22 casi siempre, doble clic, y allí Samples, buscamos los temas en español, pero en este caso no los documentos .saf, buscamos el ejemplo en Excel y aparece el demo. Este demo es el que ustedes van a subir. Quiero que antes de subirlo miremos las características. Yo ya previamente lo que hice fue instalarlo en el software, instalarlo en el escritorio. Quiero abrirlo previamente para que ustedes lo observen las características. Entonces acá lo que ustedes tienen es una base de datos. Van abriendo las características. Recuerden que cuando ustedes ingresen el nombre de la variable va a quedar sin espacios, ¿sí? Y por lo regular, antes de subirla, recuerden crear unos códigos que sean cortos, y luego en el etiquetado, en el nombre de la variable, ustedes pueden cambiar los nombres largos. Por ejemplo, la categoría del precio del carro. En este caso, esta es una base de datos que tiene que ver con edad, estado, estado si se es soltero o se casado, dirección, ingresos. Bien, no me interesa profundizar sobre las características, solamente para que ustedes vean en este ejemplo que trae por defecto el software las características de esta base de datos. Esta base de datos, la primera fila es la que trae el nombre de las características de la base de datos. Que no trae esta base de datos, que es importante, una esquina serial. Es decir, aquí cuando escojamos un serial podemos escoger un serial acá, una columna nueva, pero en este caso viene desde edad y viene por números establecidos, pero no viene establecidas los casos como casos distintos. Habría que crearla. Bien, pero si ustedes ven, está completa. En esta es una base de datos que tiene ya va por sobre los 6.401 casos. La hoja de cálculo se va a llamar demo, es la hoja de cálculo que vamos a trabajar. Cuando hay varias hojas de cálculo, ustedes escogen qué hoja de cálculo desean incluir
en el SPSS. Bien, y en este caso entonces, bueno, en clase ustedes van a revisar más la base de datos para que jueguen con ella, pero ahora me interesa es que ustedes aprendan a subirla. Bien, aquí ya está, entonces la cerramos, no guardamos los cambios y nos vamos al SPSS. Ya aquí en el SPSS vamos al camino que vimos ahora. En abrir, nos vamos al disco duro, siempre C, por defecto el mío es C, las filas del programa IBM, SPSS, ejemplos en español. Recuerden que vamos a buscar es acá, en esta parte ya no los archivos .zap, sino que vamos a buscar los archivos en Excel y aparece demo. Cuando aparece, colóquenle abrir, esa es la forma. Les recomiendo trabajar en Excel 2005 o 2009, que es el más genérico, XLS. Este recibe de todos modos otros formatos, XLSX, XLSM, pero les recuerdo XLS, que es como el más genérico. Le colocan abrir. Aquí le deben activar leer nombre de las variables en la primera fila de datos, para que, como ustedes, si mal no recuerdan, al comienzo de la base en Excel aparecían los nombres de las variables en la primera casilla de la columna. Altura máxima, bueno, esto viene predeterminado y le colocan aceptar. Y ya como ustedes ven, si se van a la lista de variables, incluyó sin espacios los nombres. Aquí en las etiquetas ustedes pueden completarlas, es lo que yo recomiendo. Y aparecen los valores. En este caso no hay ningún tipo de valor. Perdidos no aparece ninguno. Aquí cuando se refiere a valores, recuerden que es las categorías para cada respuesta, depende de la escala que hayamos manejado. Y aquí aparecen las medidas, si son nominales, ordinales, qué tipo de escalas por defecto estableció el software. Estas se pueden cambiar. Y en la vista de datos, los datos que ustedes ven ya acá en todas las respuestas. Bueno, vamos a tratar de mirar los datos perdidos. Entonces este ejercicio lo vamos a hacer en clase. Miremos ahora cómo se trabajan los datos perdidos. Hay dos tipos de datos perdidos. Para eso vamos a trabajar otra base de datos. Nos vamos a español. Esta de serial me parece que es una buena porque es una base de datos corta, serial.saf. Y ya estando aquí en la base de datos, recuerden que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 variables. Es una base de datos chica, por eso me parece que es interesante para el ejercicio. Y tiene 800 algo de datos, 880. Recuerden que la característica de esta base de datos es unas preguntas que se hacen por categoría de edad, género, estado civil, estilo de vida y el tipo de desayuno que se prefiere. Aquí esta tiene unas etiquetas en todas, por eso es genial. Y vamos a cambiar acá los datos perdidos. Entonces, dos tipos de datos perdidos que se manejan. Una cuando es en variables numéricas, estrictamente numéricas, y otra cuando se hace a variables estrictamente en cadena. Esta está numérica y dejámoslo acá. Si está numérica. Bien. Entonces trabajemos primero la parte de los datos perdidos cuando estamos trabajando variables numéricas, no variables en cadena. Dejemos como está, como si fuera en cadena. Bien.
¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando la variable es estrictamente numérica, eh, es cuando, por ejemplo, las personas se niegan a responder que hay datos perdidos, ¿cierto? O no saben la respuesta y lo que nos van a responder en la vista de datos no aparece, ¿sí? Vamos a crear entonces esa distinción para que en el software quede programado aquellas personas que se niegan a responder o que no saben la respuesta, y por ello hay que filtrar estos datos. Estos datos numéricos son campos vacíos con entradas no válidas, y eso se entiende como valores perdidos y se puede identificar mediante un elemento individual que vamos a cargar en el software. Esta información perdida tenemos que tener en cuenta que puede ser válida al momento de establecer quiénes se negaron a contestar una pregunta, y eso es supremamente interesante para el análisis. Miremos entonces cuáles son los procedimientos que debemos llevar. En primera instancia miramos lista de variables, y en una de estas variables, que puede ser por ejemplo en este caso una numérica, la edad, nos paramos en datos perdidos, activamos valores perdidos, y aquí por ejemplo establecemos, aquí hay hasta 3 diferentes posibilidades de valores perdidos, es decir, que nosotros coloquemos valores perdidos por que no responde, valores perdidos porque no se entiende, o valores perdidos por otra situación. En este caso vamos a colocar uno solo, vamos a asumir que simplemente son los valores perdidos sin respuesta. Después de que agregamos el número 999, le colocamos aceptar, que va a ser el nombre del valor perdido, pero vamos a tener que incluirlo en los valores, es decir, para que cada vez que pasemos a los datos de esta variable categoría de edad esté incluido el 999 como sin respuesta. Le colocamos añadir, aceptar, y ya hicimos los dos procedimientos. Incluimos el valor perdido y lo etiquetamos. Si nos vamos a categoría de edad en la vista de datos, que es esta, ¿sí? Aquí ya va a haber un 999 que es sin respuesta, otro sin respuesta. Vamos a colocar varios para que ustedes vean cómo queda esto. Van a ver que esto es importante porque nos va a aparecer una información de estos que son perdidos. Como ustedes ven, ya aparece. La base de datos entonces aparece completa y aparece ya incluida esta información. Si nos vamos a analizar frecuencias, categoría de edad, por el momento no vamos a trabajar estadísticos, esto lo vamos a hacer en el próximo tutorial. Colocamos mostrar tablas de frecuencias a aceptar, y aquí ya aparecen perdidos 11, que fueron los que acabamos de trabajar. Entonces aparecen nuestra lista de datos agrupados, numéricos agrupados, con la escala que hicimos, perdidos sin respuesta, son perdidos pero específicamente sin respuesta, ya aparecen los 11, y es algo que nos puede servir para identificar en el total de la información un elemento importante a identificar, ¿no? Como trabajábamos al inicio del tutorial, que estos sin respuesta, de acuerdo al tipo de pregunta, pueden implicar algo importante. O sea, en este caso que no se quiso proporcionar la edad, pero miremos la importancia cuando esto se hace ya en términos de una variable categórica. Entonces, para esos valores perdidos, ¿cómo es el procedimiento? Nos venimos nuevamente a la vista de variables, escogemos una de cadena, que va a ser género. Igualmente nos vamos a datos perdidos,
y allí activamos perdidos discretos. Y en perdidos discretos, en la primera columna le vamos a colocar SR, que significa sin respuesta. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de los datos perdidos de las variables estrictamente numéricas, las que son en cadena, los valores perdidos no se considerarán como perdidos del sistema, sino como una cadena vacía. Esto para ayudar a la interpretación de la información. Colocamos aceptar y el dato que falta, recuerden, es irnos a valores, específicamente de la misma variable que acabamos de colocar los perdidos, y vamos a incluir SR. Cada vez que aparezca SR, lo que va a significar es sin respuesta. Esto en términos de género es sumamente importante, porque nos puede mostrar en los datos, si nos vamos a género, recordemos acá que 0 y 1 tienen que ver con si es masculino o femenino, creo que es lo que está acá, hombre o mujer, 0 hombre, 1 mujer. El sin respuesta puede implicar una nueva identificación de género. Entonces, como ven, esto es de suma importancia. Nos vamos a la vista de datos y acá entonces lo vamos a colocar SR sin respuesta, sin respuesta. Vamos a colocar varios para que se vea como algo emergente. De todos modos, esto se identificaría. Si fuera un solo caso sería, bueno, podría implicar un error, pero ya cuando es un grupo, ya esto nos puede indicar que definitivamente hay un grupo de estudiantes, ya sean hombres o mujeres, que se están identificando fuera de las categorías que nosotros establecimos. Le damos guardar. En este caso, guardo en un escritorio para que deje hacer los cambios. Bien, y aquí en este caso entonces lo que vamos a hacer es mirar las frecuencias, análisis, y en este caso vamos a mirar el género. Y aquí, como ustedes pueden identificar, ya aparecen los perdidos, que son sin respuesta en términos de género. Arriba está la edad, pero acá sí está el género. 0, 1, recuerden, 0, si no estoy mal, es para hombres, mujeres, el total, y los sin respuesta, que ya es un dato sumamente importante. Bien, bien, en este primer tutorial entonces nos queda claro ese trabajo para realizarlo en clase. Nos alistamos entonces para el próximo tutorial, donde vamos a trabajar en la estadísticos descriptivos. Y por ahora quedamos stand-by